En 1939, Matthew Stirling acababa de llegar a Veracruz, México, para una nueva temporada de excavaciones en el sitio de Tres Zapotes. Stirling buscaba respuestas sobre una civilización de México relativamente recién identificada, los Olmecas. Tres Zapotes ya había sido identificado como un sitio olmeca, pero en ese momento no se sabía mucho sobre su civilización. Solo había un delicado consenso sobre quiénes eran los olmecas. La mayoría de los académicos asumían que esta civilización era un actor bastante reciente en la historia mesoamericana y que habrían sido contemporáneos de los mayas clásicos en la segunda mitad del primer milenio de nuestra era. No era una conclusión irrazonable en ese momento. Recordemos que esto fue antes de que se utilizara la datación por carbono en arqueología. En aquel entonces, la mejor manera de fechar las civilizaciones mesoamericanas era por estratigrafía, o mejor aún, catalogando las fechas en sus inscripciones monumentales. Stirling, sin embargo, sospechaba que esta civilización era mucho más antigua. Desafortunadamente para Stirling, no tenía pruebas sólidas que respaldaran sus teorías. Eso fue hasta que un día se topó con un descubrimiento increíble, una estela olmeca rota con una inscripción de fecha parcial. Aunque faltaba la segunda mitad de la inscripción, él y su esposa Marianne dedujeron que la fecha en la estela era el 3 de septiembre del 32 a.C., con mucho, la fecha escrita más antigua jamás registrada en Mesoamérica. Cuando esto se publicó, fue aclamado como un gran... Pero, espera, la realidad fue muy diferente. Fue inmediatamente ridiculizado por sus colegas como el resultado increíble de una especulación demasiado entusiasta. Todos insistían en que la civilización olmeca no podía ser tan antigua. ¡Qué fastidio!, pero no por mucho tiempo. Por suerte, los Stirling serían reivindicados en las décadas siguientes por la datación por carbono y más tarde por el descubrimiento del resto de la estela por un agricultor local, lo que permitió a los arqueólogos verificar la fecha propuesta por los Stirling. Habían tenido razón todo el tiempo. Este descubrimiento asombró al mundo académico, demostró la verdadera antigüedad de los olmecas y reveló que fueron la primera gran civilización de Mesoamérica. Bienvenida, Bárrao, a Ecos del Pasado, donde desenterramos las fascinantes historias de civilizaciones antiguas. Prepárense, porque lo que descubriremos sobre los olmecas no solo reescribió la historia, sino que sentó las bases de todo un continente. En nuestro último episodio, examinamos la civilización de Norte Chico, una de las primeras de las Américas. Allí, discutimos cómo la costa peruana fue una cuna de la civilización americana y cómo esas civilizaciones precerámicas sentaron bases importantes para culturas andinas posteriores. Pero Perú no fue la única cuna en las Américas. En Mesoamérica hubo otra en la costa mexicana. Así que, al igual que hicimos en nuestro último episodio, examinemos los orígenes de la civilización mesoamericana, explorando su primera gran civilización, los olmecas. Muchos aspectos de la cultura mesoamericana, como los calendarios, los juegos de pelota y el panteón mesoamericano, se pueden rastrear hasta las influencias olmecas, y estas influencias fueron enormes. Antes de que podamos hablar de los mayas, los zapotecas, los toltecas y los aztecas, necesitamos examinar a los olmecas y sus contribuciones a la civilización mesoamericana. Desafortunadamente, los olmecas no nos dejaron historias escritas discernibles ni tradiciones orales. Todo lo que se sabe sobre ellos nos llega de la arqueología o del estudio de culturas subsiguientes. Por mucho que sepamos sobre los olmecas, no tenemos idea de algunos hechos básicos, como el idioma que hablaban o cómo se llamaban a sí mismos. De hecho, el nombre olmeca proviene de la palabra náhuatl oyi, que significa gente del hule. El hule fue producido por los habitantes de la región desde la época olmeca hasta el contacto europeo, de ahí el nombre. Solo tengan en cuenta que olmeca es el nombre aplicado retroactivamente por los estudiosos modernos. No es un nombre que ellos mismos habrían usado. Antes de que surgiera la civilización olmeca, la gente de Mesoamérica apenas había comenzado a vivir un estilo de vida sedentario. Lo que hizo posible este cambio fue la domesticación de cultivos como calabazas, frijoles, aguacates y chiles,
pero sobre todo el maíz. El maíz fue domesticado por primera vez en México entre el 7000 a.C. y el 6500 a.C., y cambiaría todo a medida que se cultivaba cada vez más intensivamente. Tan importante era el maíz para los mesoamericanos que la mayoría de las culturas tenían una deidad del maíz en alguna forma. Un dato interesante: el maíz fue domesticado originalmente de la planta teosinte. Es un testimonio de su destreza agrícola que esta pequeña hierba se transformara en uno de los cultivos básicos más importantes del mundo. Solo miren qué pequeños eran esos elotes. Si el maíz no les impresiona mucho, también me gustaría señalar que los olmecas fueron la primera civilización en tener chocolate. Así que tomemos un momento para agradecer a los olmecas por ayudar a otorgar chocolate a este mundo, y luego volvamos a nuestro tema. A principios del segundo milenio antes de Cristo, la civilización comenzaba a tomar forma. Lo fascinante del desarrollo de la civilización mesoamericana es que ocurrió muy tarde en comparación con otras civilizaciones tempranas, pero cuando lo hizo, floreció con una velocidad asombrosa. El arqueólogo Brian Fagan lo resume excelentemente. Un vasto abismo separa los miles de pueblos agrícolas dispersos por Centroamérica en el 2000 a.C., y las sofisticadas civilizaciones que surgieron con dramática rapidez solo 1500 años después. Nada epitomiza mejor ese cambio drástico que el ascenso de los olmecas. Durante más de 1000 años, desde el 1700 a.C. hasta finales del primer milenio a.C., los olmecas fueron un gigante cultural en Mesoamérica. A pesar de estar en gran parte confinados a la costa del Golfo de México, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, los olmecas ejercieron una influencia desproporcionada sobre Centroamérica. A diferencia de sus contemporáneos, los olmecas vivían en grandes asentamientos urbanos planificados, con residencias de élite, talleres y ricas y elaboradas tumbas. El más conocido de estos sitios es la ciudad de La Venta, que prosperó desde el 900 a.C. hasta el 400 a.C. La Venta tiene un diseño planificado con muchos montículos de templos que rodean una plaza principal. La característica principal del sitio es su gran pirámide. Ha sido muy erosionada en los milenios desde su construcción, pero los estudios y las excavaciones muestran que era una gran pirámide rectangular con lados escalonados, muy similar a las pirámides posteriores en Mesoamérica. Todas estas son características que veremos más adelante en las ciudades mesoamericanas. Esta no era solo una ciudad de agricultores de maíz, aunque había muchos de ellos. Era un centro económico y cultural, hogar de comerciantes, artistas, escultores, sacerdotes y una élite gobernante. La Venta no es un ejemplo aislado. Otras ciudades olmecas tienen sus propios monumentos. El hecho de que los olmecas encargaran obras públicas tan enormes habla de la sofisticación de su sociedad. Pero, ¿qué encargaban exactamente? Me alegra que lo pregunten. Echemos un vistazo al arte olmeca para descubrirlo. Nada destaca a los olmecas mejor que su arte distintivo y reconocible. Sus obras más icónicas y conocidas son, con mucho, sus cabezas colosales. Incluso si nunca han estudiado a los olmecas, probablemente han visto fotos de ellas en un libro de texto o en la televisión. Estas cabezas son gigantescas. Cada una está tallada en un enorme bloque de basalto. La fuente más cercana de este basalto está en las montañas Tuxtla, lo que significa que no solo tuvieron que ser talladas, sino también movidas enormes distancias. Recuerden, no hay animales de tiro en Mesoamérica. No se puede simplemente atar bueyes y mulas a esos cantos rodados y decirles que se muevan. Solo podían ser movidos por mano de obra humana. La organización y el esfuerzo para moverlos desde las canteras hasta las ciudades y centros ceremoniales debieron ser enormes. Hasta donde sabemos, pudieron haber sido arrastrados por tierra o quizás transportados en balsas de balsa a través de los ríos locales, pero nadie está seguro. ¿Pero qué son exactamente estas esculturas? La mayoría de los académicos están de acuerdo en que estas cabezas representan a gobernantes olmecas, ya que cada una es distinta y ninguna retrata a la misma persona. Cada cabeza tiene un casco o tocado. Las cabezas son muy reconocibles por su realismo y sus amplias facciones, como sus narices planas y labios carnosos.
Estas características llamativas han llevado a algunos a teorizar que las cabezas son esculturas de africanos, pero estas teorías son rechazadas por los estudiosos mesoamericanos, y tendré más que decir sobre estas opiniones más adelante. En total, se han descubierto 17 cabezas en varios sitios olmecas. Estas varían en tamaño desde poco menos de 1,5 metros hasta 3,3 metros de altura. La cabeza más grande pesa más de 25 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el peso de 2 autobuses escolares. Una cosa interesante que descubrí al hacer este episodio es que en realidad hay varias réplicas de cabezas olmecas en los Estados Unidos. Si alguna vez visitan el Field Museum en Chicago, el City College de San Francisco, el Lehman College de la ciudad de Nueva York, el Smithsonian o la Universidad de Texas en Austin, podrán ver una de estas réplicas. Bastante genial. Tan impresionantes como son las cabezas olmecas, no fueron la única escultura colosal elaborada por ellos. También tallaron enormes altares de piedra, cada uno de un solo bloque de basalto que pesaba más de 40 toneladas. En realidad, el término altar es un poco engañoso. Cuando fueron excavados por primera vez, se creyó que eran altares, pero los expertos están bastante seguros de que estos enormes bloques eran en realidad tronos para los gobernantes. La razón es que hay imágenes y esculturas de gobernantes sentados en estos altares. Cada trono contiene un nicho con un hombre sentado en una cueva, ya sea sosteniendo un bebé con rasgos de jaguar o una cuerda, a veces ambos. En muchas culturas mesoamericanas posteriores, las cuevas son una entrada al mundo sobrenatural, por lo que esta imaginería es muy evocadora. Recuerden esto porque las cuevas aparecerán más adelante en el episodio. Como muestran estos monumentos, los olmecas eran maestros en el tallado de la piedra, y estos monumentos son solo la punta del iceberg. Uno de los mejores ejemplos de escultura olmeca es el luchador. Esta figura sentada se representa de una manera realista y dinámica que rara vez se ve en Mesoamérica. Otra pieza importante proviene de un entierro en la venta. Este grupo de pequeñas figurillas de jade fue encontrado posado alrededor de una figura central en una escena muy llamativa. Nadie está seguro de lo que representa, pero sin duda enciende la imaginación. ¿Es una escena de la mitología olmeca, la corte de un gobernante, o una escena de la vida del difunto? No lo sabemos, pero es bastante interesante de considerar. El arte olmeca es una de las mejores herramientas que tenemos para reconstruir su religión y sus creencias. Cuando examinamos el arte olmeca con el conocimiento de culturas posteriores, podemos ver importantes conceptos religiosos tomando forma. ¿Recuerdan a esos bebés de los tronos de los que acabamos de hablar? Echemos un vistazo más de cerca a esos bebés que abundan en el arte olmeca, generalmente del lado regordete. Muchos de estos bebés, al igual que los de los tronos, tienen rasgos de jaguar. Este es un tema muy común en el arte olmeca, y los estudiosos los llaman hombres jaguar, como los hombres lobo, pero en cambio, hombres jaguar. Estos representan personas que están en proceso de transformarse en jaguares. Tienen bocas gruñendo con colmillos, labios volteados y a veces incluso garras. Estas imágenes no se limitan solo a los niños. También hay ejemplos de transformaciones adultas, así como transformaciones en otros animales, como aves, tiburones y cocodrilos. Pero los hombres jaguar son los más comunes. Aparecen en hachas rituales talladas en piedra verde y otros materiales. Los hombres jaguar ocuparon un lugar importante en la religión olmeca, y se cree que algunos de estos hombres jaguar son chamanes en estado de transformación. El chamanismo fue un elemento importante en las religiones olmecas y posteriores mesoamericanas. No son exclusivos de la cultura mesoamericana. Se pueden encontrar chamanes en muchas partes del mundo, incluso hoy en día. Los chamanes interactúan con el mundo espiritual tomando alucinógenos para entrar en un estado alterado de conciencia. En este estado, los chamanes olmecas podían transformarse en espíritus animales y entrar en el mundo sobrenatural, y a través de él influir en el mundo real.
Un chamán podría querer influir en el crecimiento de los cultivos o la llegada de la lluvia para sustentar a su pueblo. Los chamanes eran personas muy importantes en la comunidad olmeca, y no es de extrañar que encontremos tanta representación de ellos en su arte. Sin embargo, algunos de estos hombres jaguar también nos muestran una imagen de protodeidades que aparecerán en religiones mesoamericanas posteriores. Una pieza que ejemplifica esto es la figura de las limas, la escultura de un hombre que sostiene a otro bebé, hombre jaguar. Pero lo que la hace significativa son las inscripciones talladas en el cuerpo del hombre. Es muy difícil de ver en esta imagen, pero hay 4 iconos tallados en sus hombros y rodillas. Los estudiosos han señalado que estos iconos tienen características distintas, asociadas más tarde con deidades mesoamericanas. Estas características son muy diagnósticas y podemos usarlas para identificar deidades posteriores específicas. Por ejemplo, en su hombro derecho tenemos a Xipetotec, el dios de la primavera y la regeneración. También es conocido como el dios desollado. A la izquierda tenemos lo que se cree que es el dios del fuego o la serpiente de fuego, como también se le conoce. En la rodilla izquierda tenemos al dios de la muerte. En la rodilla derecha está la serpiente emplumada, conocida más comúnmente por su nombre azteca, Quetzalcóatl, y por los mayas como Cuculcán. Será una figura importante en la religión mesoamericana posterior. El infante acunado ha sido identificado como el dios del maíz debido a la banda decorada sobre su cabeza. Aquí hay otra imagen de un dios del maíz, hombre jaguar. Estas son algunas de las imágenes más tempranas que tenemos del panteón mesoamericano. Muestran que importantes deidades tuvieron su origen entre los olmecas. Pero los dioses no son los únicos elementos de la mitología mesoamericana representados en el arte olmeca. En el sitio olmeca de El Azuzul, los arqueólogos desenterraron 2 estatuas de gemelos idénticos. Para cualquiera familiarizado con la historia de la creación maya, el Popol Vuh, estos gemelos idénticos deberían sonarles familiares. Se cree que son los héroes gemelos de la historia. Los gemelos ocupan un lugar muy prominente en la literatura y el arte heroico de Mesoamérica, pero este es uno de los ejemplos más antiguos que tenemos de una representación de gemelos. De nuevo, cuando hablemos de mitología mesoamericana en episodios posteriores, piensen en los olmecas y en esta escultura. Una última práctica religiosa que parece tener su origen en la cultura olmeca es el derramamiento de sangre. Una tumba intacta en la venta contiene una espina de raya y otros instrumentos que muchos estudiosos creen que se usaron para extraer sangre. El derramamiento de sangre, o autosacrificio, como también se le llama, desempeñó un papel importante en las religiones mesoamericanas posteriores. Al ofrecer su sangre, los gobernantes y sacerdotes podían contactar ritualmente a sus venerados ancestros y pedir su intercesión en el mundo espiritual. Este fue un elemento vital de la realeza durante el período clásico posterior, y lo veremos aparecer de nuevo. La religión y el arte no fueron el único legado de la cultura olmeca. Quizás uno de los mayores logros olmecas fue su uso del calendario mesoamericano y la cuenta larga. Hay mucho debate sobre la fuente exacta del calendario mesoamericano, pero los olmecas desempeñaron un papel enorme en su difusión por toda Mesoamérica. Si quieren saber más sobre el calendario y su significado, no tienen que buscar lejos, porque ya lo cubrimos en un episodio anterior. Pero aquí les resumiré los puntos clave. El calendario era una característica universal de casi todas las culturas mesoamericanas y sustentaba toda la vida ceremonial y religiosa. Vemos este calendario utilizado por los mayas, los mixtecos, los aztecas, los zapotecas y otros. Decir que fue generalizado y exitoso es quedarse corto. No solo eso, los olmecas también tenían un sistema numérico escrito con el que podían escribir fechas. Abrimos este episodio con uno de esos ejemplos. Esto permitió a los olmecas hacer algo que nadie más podía hacer: registrar su historia por escrito. Ahora, la capacidad de escribir números plantea otra pregunta importante.
Usualmente, cuando se registra el conteo, la escritura suele seguir. ¿Siguieron los olmecas esta progresión hacia la escritura y la extendieron a otras áreas de Mesoamérica? No, esa es una pregunta objeto de intenso debate. Verán, la escritura aparece a finales del período formativo en múltiples lugares. El corazón olmeca, el Valle de Oaxaca y las tierras altas mayas. Pero un ancestro común de estas escrituras es elusivo, y hay muy poco consenso sobre quién fue primero o quién influyó en el otro. Es un tema muy abierto al debate. Durante este tiempo, la escritura olmeca era abundante. Los epiolmecas estaban escribiendo elaboradas inscripciones monumentales. El mejor ejemplo es la Estela de la Mojarra, del área de Tres Zapotes. Esta enorme estela de basalto muestra una figura, muy probablemente un gobernante, junto a una larga inscripción. Por la inscripción de la fecha en la estela, podemos decir que es de finales del período formativo tardío. Desafortunadamente, el guión permanece indescifrado, y todos los intentos de descifrarlo han sido infructuosos. Pero por muy genial que sea eso, necesitamos profundizar para encontrar la escritura olmeca más temprana. Si quieren retroceder lo más posible para presenciar los supuestos orígenes de la escritura, llegarán al bloque de Cascajal, que fue encontrado cerca de la ciudad olmeca de San Lorenzo. Presenta varias filas de glifos, aunque la naturaleza de estos glifos es disputada por algunos estudiosos. Este bloque data de alrededor del 1900 a.C., pero los glifos no se parecen a ninguna otra escritura mesoamericana. ¿Podría ser un protoguión o posiblemente un callejón sin salida? Es difícil de decir, pero los artefactos más convincentes provienen más tarde del área de la venta. El primero que examinaremos es un sello cilíndrico encontrado en 2002, que data de aproximadamente el 650 a.C. Lo que hace que este sello sea tan interesante es que contiene un pájaro con un pergamino de discurso que sale de su boca y termina en dos glifos, como un personaje de tira cómica. Estos dos glifos son similares a los de la escritura maya e istmica posterior. Fragmentos de piedra verde del sitio muestran glifos con similitudes con otras escrituras también. Una estatua olmeca encontrada en Pijijiapan, en la costa del Pacífico, lejos del corazón olmeca, también muestra glifos similares. Con esto en mente, algunos estudiosos creen que hay un argumento para decir que la escritura se originó por primera vez en el corazón olmeca y luego se dispersó por toda Mesoamérica. Cabe señalar una vez más que estas afirmaciones son un tanto controvertidas y el asunto no está resuelto. En cualquier momento, un nuevo descubrimiento podría cambiar fácilmente cómo vemos los orígenes de la escritura mesoamericana. Lo que está claro es que los olmecas fueron los primeros en adoptar la escritura y ayudaron a difundir la alfabetización por toda Centroamérica. Otro legado cultural de los olmecas es el juego de pelota mesoamericano. El juego de pelota fue un elemento fundamental en Mesoamérica. Las canchas de juego de pelota eran una característica regular en el diseño urbano de toda Mesoamérica e incluso más allá. Si alguna vez han visto las ruinas de una ciudad mesoamericana, probablemente han visto los restos de una cancha de juego de pelota. Son muy distintas con su forma de I, sus paredes y el callejón entre ellas. Esta imagen que ven aquí proviene de la cancha de juego de pelota en la capital zapoteca de Monte Albán. El juego de pelota no era solo un deporte para pasar el tiempo. Era un importante ritual religioso que recreaba la mitología y unía a las comunidades. Un juego de pelota simbolizaba la batalla entre el bien y el mal, la vida y la muerte, y usualmente culminaba con el sacrificio del capitán perdedor o quizás incluso del equipo perdedor. Al igual que el calendario, es posible que el juego de pelota tenga orígenes fuera del corazón olmeca. Ningún sitio olmeca ha revelado una cancha de juego de pelota. La cancha de juego de pelota más antigua conocida en realidad proviene de la distante región de Soconusco. Sin embargo, en el sitio olmeca de El Manatí se han encontrado pelotas de hule que datan del 1500 a.C.
y estas son las más antiguas jamás encontradas. Estas pelotas de hule macizo se hacían extrayendo hule de los árboles y dándole forma de pelota para el juego. Esta es una buena evidencia de que el juego fue jugado por los olmecas desde una época muy temprana, incluso si no incorporaban canchas de juego de pelota formales en su arquitectura urbana, o quizás sí lo hacían, y la arqueología aún no las ha encontrado. De cualquier manera, los olmecas se encontraban entre las culturas más antiguas que practicaban el juego de pelota en Mesoamérica. Entonces, ¿cómo sabemos que estas ideas se difundieron tan ampliamente por toda Mesoamérica? Podrían pensar que es porque vemos tantas primicias entre los olmecas, pero la verdadera razón es mucho más interesante. Es porque los artefactos y sitios olmecas se pueden encontrar en toda Mesoamérica. Los olmecas no eran aislacionistas, se expandieron y comerciaron con sus contemporáneos por toda Centroamérica. Los olmecas producían hule, cacao, sal y productos manufacturados como cerámica fina. Los artículos por los que parecían comerciar eran jade y serpentina para artesanías, obsidiana para armas y herramientas y mineral de hierro para espejos. Y este contacto no fue incidental. Hay mucha evidencia de un intenso contacto olmeca fuera del corazón. Un gran ejemplo de esto es el sitio de Chalcatzingo en el Valle de Morelos. Esa escarpada montaña que ven en la imagen ha sido considerada sagrada por los pueblos indígenas durante mucho tiempo, y los olmecas también pudieron haberla considerado un sitio sagrado. Entre el 700 y el 500 a.C., los olmecas tuvieron una fuerte presencia allí y dejaron espectaculares relieves tallados en los acantilados de roca. La ubicación de Chalcatzingo también se encuentra a medio camino entre el corazón olmeca y las fuentes montañosas de obsidiana. Habría convenido a los olmecas asegurar que Chalcatzingo estuviera en términos amistosos. Otro sitio, Teopantecuanitlán, en el actual estado de Guerrero, tiene un patio ceremonial hundido, flanqueado por una representación de estilo olmeca de un hombre jaguar del dios del maíz. Guerrero era un socio comercial importante de los olmecas porque era una fuente de jade de alta calidad, por lo que la presencia olmeca aquí no debería ser una gran sorpresa. En otros lugares de Guerrero, la cueva de Juxtlahuaca presenta una extraordinaria pintura rupestre de una figura que sostiene a un cautivo atado con una cuerda. Otras cuevas cercanas muestran jaguares e incluso a la serpiente emplumada. Recuerden los tronos que discutimos antes, repletos de imaginería de cuevas. Es probable que estas cuevas tuvieran un significado espiritual, y el arte allí no es una coincidencia. Otros sitios olmecas o con influencia olmeca se pueden encontrar en Chiapas, la costa sur de Guatemala e incluso tan lejos como en Salvador. Ahora, todo esto plantea la pregunta: ¿cuál fue la naturaleza de este contacto? ¿Son estos sitios evidencia de una red comercial pacífica o de una entrada violenta? No hay duda de que los olmecas tuvieron una tradición guerrera. La violencia aparece varias veces en el arte olmeca. Pero los artefactos olmecas también podrían ser el resultado de artículos comerciales traídos del corazón olmeca. Nadie lo sabe realmente, pero hay mucho debate sobre el tema, y la respuesta real podría ser fácilmente una combinación de ambos. Lo importante de esto, y lo que quiero que se lleven, es la gran extensión del contacto olmeca dentro de Mesoamérica. Con este contacto llegaron los elementos culturales y religiosos que hemos estado discutiendo. El doctor Michael Coe lo resume muy bien. Donde no fueron o donde su influencia no se sintió, la vida civilizada nunca echó raíces, ni siquiera en los 2 milenios y medio que transcurrieron entre ellos y la conquista española. Más allá de la frontera del reino olmeca estaban los bárbaros, la gente sin calendario, escritura y ciencia, sin gran arte, sin estados y centros civilizados. Ahora, antes de terminar este video, necesitamos discutir una última cosa que a todos les encanta: las teorías de conspiración. Como la civilización más antigua de Mesoamérica, los olmecas están en el centro de muchas, digamos, teorías alternativas coloridas. Hay estudiosos que han sugerido que los logros y el arte olmeca
fueron el resultado de una influencia externa, más comúnmente de África, pero también se puede leer sobre influencias de China y Europa. Algunas personas, entre ellas Iván van Sértima, han sugerido que las cabezas colosales olmecas tienen características étnicas africanas, específicamente esas narices anchas y labios carnosos, y por lo tanto es prueba de un antiguo contacto africano con Mesoamérica. Entre muchos otros puntos, se argumenta que las pirámides mesoamericanas derivan de las pirámides de Egipto y Nubia. He leído varias de estas y puedo asegurarles que son dolorosas de leer. Todos los estudiosos mesoamericanos que he leído coinciden en que no hay evidencia que sustente estas afirmaciones. Los expertos señalan que estas características africanas en las cabezas colosales también son compartidas por los pueblos indígenas de la región de Veracruz. También señalan que las pirámides mesoamericanas tienen una evolución y una historia bien documentadas, muy distintas de las pirámides de Egipto. Tampoco he visto ni una pizca de evidencia genética o lingüística que respalde estas teorías. En un tono más ligero, también me gustaría añadir una observación personal. Si alguna civilización africana o asiática contactó a los olmecas, ¿cómo diablos llegaron a la única región productora de chocolate del mundo y no llevaron chocolate al viejo mundo? Vaya oportunidad perdida. Pero volviendo al tema, este tipo de especulación es parte de una tendencia mucho más grande. Hay muchas otras teorías de conspiración y literatura pseudocientífica que les dirán que algún logro nativo americano fue el resultado de la influencia europea, africana o asiática. Estas afirmaciones son, en el mejor de los casos, el resultado de una investigación deficiente y una especulación apresurada, y en el peor, intentos deliberados de usurpar los logros nativos americanos. Tales teorías tienen muy poco mérito y no deben tomarse en serio. Argumentar que los habitantes del Viejo Mundo pudieron haber llegado a América o haber tenido un único episodio de contacto es una cosa, pero argumentar que hubo un contacto transoceánico sostenido con los olmecas o cualquier otra civilización americana es una especulación sin fundamento. Dejando de lado las teorías marginales, los olmecas fueron una civilización extremadamente exitosa y dejaron una enorme huella en Mesoamérica. El arte de estilo olmeca se puede encontrar en todas partes. No solo fue prolífico, sino que también fue extremadamente duradero. La cultura olmeca duró más de 1000 años, pero finalmente comenzó a declinar con el abandono de la venta en el 400 a.C. Algunos sitios olmecas posteriores, muy notablemente Tres Zapotes, perduraron durante unos siglos más antes de que la cultura olmeca se desvaneciera lentamente, reemplazada por nuevas civilizaciones que ahora eran herederas de un legado imponente. Espero haber dejado claro cuán fundamentales fueron los olmecas en la difusión del uso del calendario mesoamericano, la religión, el juego de pelota y el diseño urbano. Como fueron los olmecas, así fue la mayor parte de Mesoamérica. Cuando cubramos temas posteriores en Mesoamérica, escucharán a los olmecas aparecer una y otra vez, y apreciarán realmente su legado. Y con esto, espero que hayan apreciado este episodio sobre lo que muchos consideran la cultura madre de Mesoamérica.